Aquellos que nos están viendo y escuchando por la red social del Facebook Live, si usted está cerca de Mosca y tiene oportunidad de llegar, aquí todavía hay algunos espacios, esto está bastante lleno, pero hay algunos espacios, venga y reciba la bendición en persona. Pero los que no les es posible, allí en su hogar o en el lugar donde esté, atienda al mensaje del Señor como parte de su bendición en esta mañana. Antes de abrir la palabra de Dios, que es a lo que venimos, a adorarle, y como parte de la adoración a Dios, con estas hermosas alabanzas, personalmente confieso que me fascina venir a Moca y adorar. Es uno de los lugares en Puerto Rico donde mejor se adora. Pastor López, saludo, le digo esto desde mi perspectiva, que estuve 4 años aquí de pastor de distrito y me fascinaba esas alabanzas a Dios, ese jardín de oración. Uno tiene la certeza de que está ante la presencia del Señor, y sin duda es así. Y el Señor ha dicho: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Oramos. Padre amante, es un honor dirigirnos a ti por medio de la oración y saber que nos escuchas, porque tu mismo Espíritu que intercede por nosotros es el que inspira nuestros pensamientos para venir a ti y agradecer y clamar por los méritos de Jesús sobre nosotros. Amado Dios, ahora, reconociendo tu gran deseo de hablarnos nuevamente al corazón, decimos: habla, Señor, que tu iglesia escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Durante esta semana hemos compartido la temática de la cruz, gracia que transforma. Y hemos visto la gracia de Dios manifestada en Jesucristo, que todavía se sigue manifestando para salvación de sus hijos. Y cuando estaba allí en la cruz del Calvario, evento que esta semana recordamos de una manera especial, una de las 7 frases que Jesús desde la cruz pronunció fue la siguiente, que encontramos en Juan 19, 25 al 27, donde menciona allí Juan, el discípulo amado, que estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Hoy el tema tiene que ver con la gracia que crea una nueva familia. La gracia, hemos aprendido, hemos repasado que es ese don, ese regalo, que ese ser superior, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el dueño del universo, el dueño de toda riqueza, nos otorga de pura gracia, como un favor, por amor, no porque lo hayamos ganado. Él hace provisión para ti, para mí, para cada una de nuestras necesidades. Y aquí vemos en la cruz del Calvario haciendo provisión de gracia para su madre María y para Juan, el discípulo amado. Iba a ser una bendición para Juan tener a María en su casa. Iba a ser para María una bendición tener a Juan, porque Jesús estaba entronizado en el corazón de Juan. Juan, de los 12 discípulos, fue aquel que más intimidad tuvo con Jesús. Y aquellos que estuvieron anoche saben que leímos el pasaje de las Escrituras que menciona que cuando María recibió la visita del ángel, las palabras que escuchó fue
que la gracia de Dios es contigo. Y se le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el santo ser que nacería sería el Hijo de Dios. Ella preguntó: ¿cómo es esto? Yo no conozco varón. Y esa palabra, no conozco varón, ese conocer es el conocer de intimidad, como la intimidad que tiene el esposo con la esposa. Y como fruto de esa intimidad nace un ser, como fruto de ese amor nace un hijo. La verdad es que el Señor desea que ustedes y yo tengamos intimidad con Él, una relación personal con Él. Cuando tenemos una relación personal con Él, nace un nuevo ser en nosotros. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Hay un nuevo ser que nace. Por lo tanto, la intimidad de Juan con Jesús, que se sentaba a sus pies para escucharlo, que no le perdía un paso a Jesús, que estaba siempre al lado de Él, que precisamente esa última semana, esa noche anterior, antes de ser crucificado, sabemos que de los discípulos que estaban al lado de Jesús, uno de los que estaba al lado de Jesús era Juan, porque Juan quería estar lo más cerca de Jesús posible. Intimidad, cercanía, es lo que nosotros necesitamos sin duda alguna. Por lo tanto, Jesús estaba entronizado en el corazón de Juan. Iba a recordarle constantemente a María, a Jesús. Y claro, Juan iba a ser recordado de Jesús al ver a María. Así que era un regalo realmente lo que el Señor le estaba otorgando desde la cruz del Calvario. Y nosotros, a veces nosotros también tenemos aquí pérdidas. En mi caso, se supone que el sábado pasado estuviera con ustedes iniciando esta semana de énfasis espiritual y evangelismo. El pastor Yesiel Román tuvo que iniciar porque este servidor tuvo la pérdida de un familiar, la tía materna que me quedaba. Y sé que las hijas estaban un tanto desamparadas y tristes. Sentí en mi corazón que debía estar allí con ellos. Había una misión que cumplir. Sin duda alguna, cuando una persona tiene una pérdida, es algo difícil. Cada vez que hay algún tipo de separación, lo cual no es normal, nosotros tal vez nos hemos acostumbrado, pero realmente no, porque cada vez que hay una pérdida, hay un sufrimiento, ocurre algo en nosotros, porque la muerte nunca fue parte del plan de Dios. Y es por eso que Jesucristo vino. La palabra de Dios dice claramente que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para librar a todos aquellos que por temor a la muerte estaban durante su vida sujetos a servidumbre. Cristo vino a libertarnos del pecado y de las consecuencias del pecado. Su gracia es más que suficiente para poder restaurar la relación entre Dios y el ser humano y la relación entre los seres humanos y ellos mismos. Ustedes saben que después del pecado se afectó la relación del hogar, se afectó el matrimonio. Adán y Eva, que eran tan íntimos, que se amaban tanto, después del pecado empezaron a echarse la culpa uno al otro. Afectó el pecado su relación. La gracia de Dios viene para crear una nueva familia, para restaurar. La cruz del Calvario es un símbolo de eso. La cruz que transforma, pero quien transforma realmente es Jesucristo, el que fue crucificado por ti y por mí. La cruz, una de sus piezas de madera, ¿verdad?, está ubicada de manera vertical y la otra de manera horizontal, recordándonos a nosotros que el sacrificio de Jesús es para restaurar nuestras relaciones entre nosotros, las relaciones en el matrimonio, en el hogar entre padres e hijos, las relaciones en la familia, las relaciones con los amigos, los vecinos, los compañeros. Cuando tú y yo recibimos a Jesús como Salvador personal, nace un nuevo ser en nosotros y cada uno de los que los recibe de igual manera y quedamos unidos de una manera especial. Pero también tiene una dimensión vertical.
Y es que tú y yo somos parte de la familia del cielo. Somos restaurados a nuestra relación con nuestro Dios, sin duda alguna. Somos adoptados en la familia de Dios. Quiero compartir un poco acerca del tema de la adopción en la Biblia. El tema de la adopción. Porque tú y yo hemos sido adoptados en la familia de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1, 4 al 6 encontramos esta declaración: que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, la buena voluntad de Dios. La gracia crea una nueva familia. El pecado había afectado la familia, el ser humano se había separado de Dios, pero Dios por medio de Jesucristo restaura y adopta nuevamente a aquellos que le reciben como hijos, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. Por eso hemos enfatizado tanto la palabra gracia, que tiene que ver con gratuitamente, pero tuvo un costo elevadísimo para Dios. Qué gracia la que el Señor ha depositado sobre ti y sobre mí. Cuando hablamos de adopción, hablamos de una persona, ¿verdad?, que es reconocida como hija. Antes no lo era, pero luego al adoptarlo como hijo es reconocido y con todos los derechos de un hijo. En la Biblia, cuando se habla de hijos de Dios, encontramos que se le menciona, por ejemplo, en Génesis, para diferenciarlos de aquellos hijos de los hombres. En otras palabras, aquellos que siguieron la senda del pecado, los descendientes de Caín, versus los hijos de Set, que decidieron mantener su relación con Dios y aceptar la gracia que el Señor le ofrecía, que desde el mismo Génesis, en Génesis 3:15, después de ellos haber pecado, Adán y Eva, les dijo Dios, y ellos le escucharon las palabras que Dios le dijo a Satanás: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en el calcañal, pero la descendencia de la mujer, la simiente de la mujer, que es Cristo, te aplastará la cabeza. Y ellos vivían con esa esperanza. Así que los hijos de Dios en Génesis son aquellos que recibieron el evangelio de la gracia del Señor y vivían con esa esperanza para servirle. También se habla de que los hijos de Dios deben ser un pueblo santo y especial, escogido por Él. También a los ángeles se les menciona que son los hijos de Dios. En Job, por ejemplo, cuando habla de cuando el Señor creó al ser humano, dice que los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, se regocijaban con eso. Los ángeles son hijos de Dios. Y también encontramos en el libro de Oseas y en el Nuevo Testamento que hijos de Dios es la forma en que se llamaría a aquellos que aceptarían el evangelio y formarían parte del pueblo de Dios, del Israel espiritual. En el Nuevo Testamento, de manera más específica, encontramos que los hijos de Dios son los que reciben a Dios en la persona de Cristo y creen en su nombre. Son los que nacen de Dios, no por voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. Son llamados así también, dijo Jesús en el Sermón del Monte, aquellos que colaboran con Él como pacificadores. ¿Recuerdan? Cuando Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando usted sirve en su hogar para ser un agente de paz y de unidad, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera usted está,
Dios te reconoce a ti como un hijo y como una hija de Dios. También en Lucas capítulo 20, las palabras de nuestro Señor Jesús hacen referencia a aquellos que resucitarán al igual que Abraham, Isaac y Jacob, para no volver a morir, y serán iguales a los ángeles. Esos son hijos de Dios. Pregunto yo, ¿te identificas con esos? ¿Eres tú un hijo o una hija de Dios? Yo espero que cada uno de los aquí presentes pueda identificarse como un hijo de Dios. Podemos hacer un examen, como la lección de esta semana se titulaba Evalúate. En inglés la lección se titulaba Reality Check. Que realmente hagamos un reality check. Realmente cómo soy yo. Realmente quién soy yo. Realmente cuál es mi relación con Dios. ¿Tengo yo intimidad con Dios? ¿Soy realmente su hijo? ¿Tengo una relación personal con Él? A la luz de la Escritura podemos hacer ese reality check. ¿Somos nosotros guiados por el Espíritu de Dios? Porque esos son los hijos de Dios según su palabra. Son los que reciben el Espíritu de adopción. Ustedes saben que en la cruz del Calvario encontramos que habían 2 criminales crucificados al lado de Jesús. Uno de ellos recibió la adopción, la gracia de Dios. Otro lo rechazó. Y esos 2 representan a la humanidad entera. Hay solo 2 grupos en nuestro mundo: los que reciben la gracia de Dios y los que la rechazan. ¿Tú la has recibido? Los hijos de Dios son herederos de Él y coherederos con Cristo. También los hijos de Dios son los que padecen junto con Cristo y junto con Él serán glorificados. Tú que estás pasando sufrimientos, que estás pasando tribulación, si la estás pasando por ser cristiano, si la estás pasando porque el diablo está airado, porque le queda poco tiempo y porque ve que tú tienes una relación con Jesús, entonces alégrate, porque eres participante de los sufrimientos de Cristo y serás participante de su gloria venidera muy pronto. Los hijos de Dios, los que junto a la creación misma serán librados de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa, según Romanos 8:21. Y hay más. Son los que tienen las primicias del Espíritu y gimen en su interior, aguardando la adopción como hijos, la redención de su cuerpo. ¿Cuántos de ustedes gimen en su interior? ¿Cuántos de ustedes desean con ansia que Jesucristo regrese? ¿Saben que Apocalipsis 22:21, que fue nuestra lectura bíblica para hoy, encontramos la palabra: la gracia del Señor Jesucristo sea con el pueblo de Dios? Pero esas palabras vinieron como respuesta a las palabras de Jesús. El verso exterior dice que Jesús dice: sí, vengo pronto. Y además de decir eso en el verso 20, en el versículo 12, en el versículo 7 del mismo capítulo 22 de Apocalipsis, Jesús dice: he aquí yo vengo pronto. Y nosotros debemos alegrarnos de que Jesús está pronto a llegar. Y entonces la respuesta de nosotros, como la de Juan, autor en Apocalipsis, debe ser: sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo llegue, entonces todo ese gemido, todo ese dolor, toda esa angustia quedará atrás. El capítulo anterior, el capítulo 21 dice, y recuerdo cuando joven, ese era mi capítulo preferido. Algo especial en el capítulo 21 de Apocalipsis, lleno de esperanza, donde Dios promete cielos nuevos y tierra nueva, donde dice que Él mismo habitará con nosotros para siempre, donde dice que no va a haber dolor, ni llanto, ni muerte, ni cosa semejante. ¿Tú anhelas eso? Y yo también lo anhelo, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Solo cuando Cristo regrese, eso será una realidad. Gemimos ahora, pero pronto recibiremos la redención aún de nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios. Porque entonces seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, con un cuerpo incorruptible e inmortal.
Oh, los hijos de Dios son los que viven con esa esperanza. Pero ahora, mientras aguardamos la venida de Jesús, si somos hijos de Dios verdaderamente, somos personas que andamos en Cristo Jesús por medio de la fe. Que como Enoc, que vivió hace muchos años, andaba por la fe con Jesús. Y Jesús un día lo trasladó al cielo. Así hará contigo y conmigo si andamos con Él aquí día tras día. Esos son los hijos de Dios, los que han sido librados de la ley del pecado y de la muerte, los que piensan y viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero ¿cuándo es que se realiza en los seres humanos esa adopción para ser hijos de Dios? ¿Cuándo? En Efesios 1, 4 y 5 nos menciona que fue algo que Dios ya planificó desde antes de la fundación del mundo. Dios conocía cuándo tú nacerías y cuándo yo nacería. Dios conocía todo acerca de ti, de mí y de la humanidad. Y ya Dios había hecho provisión. Por si el ser humano era engañado por el enemigo, cómo Dios poder rescatarlos, restaurarlos y adoptarlos. Ya hace mucho tiempo atrás, los papeles, por así decirlo, el plan para adoptarnos como sus hijos había sido hecho antes de la fundación del mundo. También, según Gálatas 4, 4 y 5, ese plan se fue llevando a cabo en la realidad para ejecutarlo cuando Jesucristo llegó aquí a la tierra, tomando tu lugar y mi lugar. El texto dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. La pregunta es, ¿has aceptado tú la adopción como hijo del Señor? Él hizo ya el arreglo. Desde la eternidad estaba. Vino entonces a hacer el pago, a ejecutarlo cuando vino a la tierra. Tomó tu lugar y mi lugar. Y cuando murió en la cruz del Calvario, allí realmente pagó el precio para que nosotros fuéramos adoptados como sus hijos. Todos los que lo reciben y todos los que lo recibieron en la antigüedad por fe, pero gracias al sacrificio de Cristo fue hecho válido. Ahora hay algo importante. En Juan 1, 12 y 13 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿He recibido yo a Jesús como mi Salvador personal? ¿Creo yo en su nombre, en su carácter, en quién es Él, que es el Dios que se humanizó, mi Salvador? Estos que reciben a Jesús y creen en Él son engendrados no de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Cuando tú y yo recibimos a Jesús como Salvador personal, es obra del Espíritu de Dios. Anoche repasábamos las palabras de Jesús a Nicodemo cuando le dijo: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y le dijo: es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y por eso Jesús, antes de ascender al cielo a prepararnos lugar, Él le da la encomienda a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ese Evangelio de la gracia salvadora de Jesús, para que todo el que cree y es bautizado no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que no sea condenado. Anoche, al preguntar aquí cuántos habían sido bautizados, creo que la mayoría alzó la mano. Cuando pregunté si había alguien que no había sido bautizado por inmersión,
voluntariamente como símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo y de una entrega de mi vida a Él para que vivir una nueva vida en Jesús. Aparentemente todos habían sido bautizados, pero hoy hay más personas aquí. Es posible que haya en nuestro medio en esta mañana alguien que no ha sido bautizado por inmersión, que no ha sido bajado a las aguas y levantado nuevamente como símbolo de la muerte y resurrección de Cristo, como símbolo de que está dispuesto a abandonar su vida pasada pecaminosa para iniciar y caminar con Cristo por la fe hasta que Cristo venga y nos lleve con Él. Si hay alguien así aquí, o si hay alguien que tal vez en un pasado siguió al Señor, pero abandonó el camino y ahora está regresando y desea renovar su relación con Dios, recibir la gracia del Señor Jesús mientras dura el tiempo de gracia, para ser reconciliado con Dios, y quiere hacerlo ya sea a través de una profesión de fe o a través del bautismo en un futuro cercano, mientras todavía hay tiempo y oportunidad, me gustaría que usted alzara la mano ahí donde está. Y no tenga miedo. No tenga miedo, porque Jesús es el que invita. Y Él dice: el que me confiese a mí delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Si hay alguien así que sabe que el Señor le está llamando, y tú estás creyendo en que Dios te ama, que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, si no, no hubiese muerto en la cruz del Calvario, que desea que tú creas en su amor y seas adoptado como hijo o hija de Dios, no porque naciste en este mundo, no porque Dios sea tu creador, sino porque tú decides, con el libre albedrío que Dios te da, tú decides que eres un hijo de Dios, que lo recibes como tu Padre celestial. ¿Cuántas personas nacieron en una familia y tal vez no le gustaría haber nacido en esa familia? ¿Cuántas personas nacieron y dicen: yo no escogí nacer? Pero para nacer de nuevo, para ser parte de la familia de Dios, tú tienes una elección. Tú tienes que decidirlo, tú tienes que querer. Por tal razón, si hay alguien así, que sabe que el Señor está trabajando en su corazón y desea realmente dar ese paso de fe mientras todavía hay oportunidad, sencillamente alce su mano nada más. No le vamos a pedir que se levante ni que venga al frente. Por ahora simplemente alce la mano. ¿Hay alguien así que no ha sido bautizado todavía por inmersión? Yo sé que hay personas que no han sido bautizadas. Ahora hago entonces otra pregunta. ¿Quisieras permitirle al Espíritu de Dios que obre en tu corazón y te llene de ese amor para recibir esa gracia del Señor, para que Él produzca en ti ese deseo de ser parte de su familia, de responder a su amor? Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Deseas realmente amar el reino de Dios más que los reinos de este mundo? Si reconoces que no hay esa inspiración, pero la deseas recibirla por gracia, alza tu mano y oraremos. Bendito, Dios te bendiga, alabado sea el nombre. Para Dios no hay nada imposible. Saben, nuestros corazones duros los enternece Dios si nosotros le abrimos el corazón. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Pero antes de concluir, quiero compartir algunas breves cosas más. En el libro Evangelismo de Ellen G. White, leí esta declaración que hablaba de cierto tipo de personas que experimentaron el arrepentimiento y el dolor por el pecado en su corazón. Personas que, como dice allí en las letras negritas, Dios los aceptó cuando sintieron dolor por el pecado y, habiendo perdido su deseo por los placeres del mundo, resolvieron buscar a Dios fervientemente. Cuando usted abrió su corazón al Espíritu de Dios y experimentó eso,
ya usted fue adoptado en la familia de Dios. Alabado sea su nombre. Pero al no comprender la sencillez del plan de salvación, muchas de estas personas perdieron muchos privilegios y bendiciones que podrían haber reclamado si solamente hubieran creído cuando por primera vez se volvieron a Dios, que Él los había aceptado. Cuando tú escuchaste el evangelio de la gracia de Dios por primera vez y le abriste el corazón y experimentaste dolor por el pecado y un deseo de abandonar las cosas del mundo y buscar a Dios fervientemente, al tú abrir el corazón al Señor, el Señor te aceptó. Lo que pasa es que si no le entregaste tu vida plenamente y seguiste disfrutando de eso, pues te perdiste unas bendiciones. Y el Señor quiere que las acepte, y la manera de uno declarar públicamente que lo ha aceptado es cuando uno hace profesión de fe o por el bautismo decide ir para testificar: yo creo que el Señor me ama y murió por mí, que Él me acepta en Jesucristo y he decidido seguirle a Él y quiero permanecer en Él. Qué lindo, ¿verdad? Por lo tanto, si hay alguien aquí que ha dudado de su sinceridad, porque aquí el contexto de esta cita es de personas que habían pensado que la verdadera conversión tienen que ocurrir cosas extraordinarias en su vida para realmente saber que está convertido, y por eso no se atrevían a dar el paso de fe. Claro, la oración que sigue a eso habla del otro extremo, de personas que sienten algo especial de momento y piensan que ya por eso están convertidas. Los dos extremos son peligrosos. No tienes que esperar a que ocurra algo extraordinario para creer que realmente el Señor te acepta. Y tampoco debes pensar que por sencillamente en un momento dado experimentar un sentimiento que es pasajero, ya por eso estás convertido. Pero necesitas saber que si de verdad en tu corazón existe dolor, vergüenza por el pecado y un deseo sincero de hacer su voluntad y ser transformado, es porque Dios está trabajando en tu corazón y te acepta. Que nada lo impida. Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Habiendo dicho eso y aclarado, debemos recordar que nuestra redención está muy pronto, cuando Jesucristo regrese. Y debemos prepararnos para eso, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Eso ocurrirá en la venida de Jesús. El hecho de que tú aceptes a Jesús como tu Salvador, el hecho de que tú seas adoptado en la familia de Dios, todavía no garantiza que tendrás entrada a su reino. Necesitas perseverar en Jesús cada día. Porque mientras estemos aquí en este cuerpo, aquí en la tierra, antes de que Cristo regrese, siempre habrá la tentación de poder apartarnos de Dios y descuidar una salvación tan grande. Por eso Jesús enfatiza: el que persevera hasta el fin será salvo. La adopción en la Biblia se relaciona con el sellamiento de los hijos de Dios como su pueblo. En la Biblia se menciona que los que son adoptados son los que retienen la palabra de vida, los que reciben a Dios en la persona de Cristo y creen en su nombre, los que son guiados por su Espíritu. Ya lo hemos analizado brevemente. Pero cuando habla de los sellados, también habla de manera similar. Los sellados son los que oyen la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y creen al evangelio y son sellados con el Espíritu Santo. Así que cuando usted es aceptado en la familia de Dios, usted es sellado para el Señor. Cuando usted es adoptado como hijo de Dios, porque tú esperas la redención de tu cuerpo, esperas la venida de Jesús, también los sellados somos sellados para el día de la redención. Los hijos de Dios son los que fueron bautizados en Cristo, perdonados en Cristo, revestidos de Cristo. En Efesios 4:32 dice que los que son sellados han sido perdonados en Cristo. Son contados entre los hijos de los israelitas, los hijos de Dios. Vimos en Oseas, en Romanos.
En Apocalipsis dice que los sellados con el sello de Dios vivo son los que son de las tribus de los hijos de Israel. Cuando tú aceptas a Jesús como Salvador personal, tú eres contado como parte de su pueblo, el Israel espiritual, y Dios te sella, eres parte de su familia. Cada uno de ustedes que lo aceptó es parte, ha sido sellado. También dice que son los que padecen junto con Cristo, pero serán glorificados. En Apocalipsis 7 dice que luego de padecer gran tribulación, los sellados estarán junto al Cordero en su trono. Los hijos de Dios son escogidos en Cristo para ser santos y sin mancha. En Apocalipsis 7 y 14 habla de los sellados que estarán delante del trono de Dios con ropas lavadas, emblanquecidas en la sangre del Cordero. Van viendo la relación entre los hijos de Dios y los sellados, porque los sellados son los hijos de Dios. Ahora, esto es lo que tenemos que atender. ¿Pueden los hijos de Dios perder la adopción? En Romanos 8 dice que si viven conforme a la carne, habrán de morir. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Gloria a Dios. O sea, en estos versículos enfatiza que el Espíritu nos adoptó como hijos, pero necesitamos hacer morir las obras de la carne y vivir por el Espíritu. Jesús mismo en su mensaje a la iglesia de Sardis mencionó: el que venza será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venza, el que permanezca hasta el fin, no borrará su nombre del libro de la vida. Cuando tú aceptaste a Jesús como tu Salvador personal y fuiste adoptado en su familia, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Cuando tú fuiste bautizado y diste testimonio de Jesús, de que lo seguías, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero Jesús quiere que permanezca allí, no quiere borrarlo. Y por eso el mensaje del Señor es el siguiente: hijitos, ustedes son mis hijos, dice el Señor. Perseverad. Perseverar, necesitamos perseverar en Jesús para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos en el día de su venida. Usted quiere alegrarse cuando Cristo venga, quiere estar en el grupo que diga: este es nuestro Dios a quien hemos esperado y Él nos salvará. Si permanecemos en Jesús hasta el fin, sin duda alguna así diremos. Jesús mismo declaró que por la maldad de los últimos días el amor de muchos se enfriaría, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Muy pronto Jesús vendrá, tan pronto el evangelio sea predicado en cada rincón de la tierra. A manera de conclusión, hemos escuchado cosas hermosas, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Para repasar, los hijos de Dios son los que reciben a Jesús como Salvador personal. La adopción se realiza desde la eternidad. En el plan de Dios inició, se hizo efectiva con la encarnación y la muerte y resurrección de Cristo, y la vamos a disfrutar a plenitud si perseveramos en Jesús hasta el fin. Y cuando Él venga en gloria, experimentemos la transformación. Sí, los adoptados y los sellados tienen al Espíritu Santo. Antes del fin del tiempo de gracia, podemos contristar el Espíritu, pero no debemos. Nos dice: no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. No lo entristezcamos. Mantengámonos en una relación íntima y personal con Jesús, andando en el Espíritu. Recuerden que el propósito de Dios es que lleguemos a ser semejantes a su Hijo en carácter. Él nos está restaurando su imagen, porque sin santidad nadie verá al Señor.
cuantos de los presentes, agradecido por la gracia del Señor Jesús y que ha hecho provisión para que nosotros seamos parte de esa nueva familia restaurada, adoptados como hijos para ir con Él a morar por la eternidad. En esta ocasión quieren renovar su pacto de amor con el Señor y decirle: Señor, ayúdame a perseverar en ti, para que cuando vengas muy pronto sea de esos que pueda ser trasladado a tu reino. Les invito a ponerse en pie, si así es. Y ahora sí, aquellos que todavía públicamente no han dado el paso de fe del bautismo o una profesión de fe que declare: aunque en un pasado escuché tu voz o caminé en tus caminos, sé que me descuidé, pero tú me estás llamando a regresar. Señor, heme aquí, vuelvo a ti. Quiero dar ese paso de fe. Te invito a venir aquí al frente, ahora sí. O si no, por lo menos alza la mano nuevamente donde estás. Pero si viene aquí al frente, mejor todavía. No mires a este servidor, sino contempla a Jesús, que nos ha dejado su Espíritu y Él hace el llamado. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. Hay alguien que necesita renovar su fe con el Señor mediante bautismo, rebautismo, profesión de fe, o tal vez necesita conocer más íntimamente de Jesús y su plan de salvación y desea conocer más de ese plan, estudiar más a profundidad su palabra para tomar una decisión completamente seguro. ¿Hay alguien así? Gracias a todos ustedes que han abierto su corazón al Señor. Voy a orar y luego queden en pie porque vamos a cantar juntos ese himno tema de esa gracia maravillosa. Querido Dios, te agradecemos, Señor, por Jesús. Estamos conscientes de que nuestra redención, la salvación, es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Reconocemos que las obras tú las preparaste de antemano para que anduviéramos en ella. Son el fruto de tu Espíritu, son el fruto de la persona nacida de nuevo, una nueva criatura en Jesús, un nuevo ser, un santo ser. Deseamos ser renovados en ti, permanecer en ti, oh Dios, y compartir con otros ese evangelio de la gracia, para que unidos a tu Espíritu, como la iglesia representada por una novia, podamos juntos decir a otros: ven, para que el que oiga también se una y diga: ven con nosotros, y todo el que quiera tome del agua de vida gratuitamente y decida ser un hijo tuyo, recibiendo tu gracia redentora y salvadora, siendo parte legal de la familia de Dios. Gracias, Señor, por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, cantemos juntos alabando a nuestro Redentor acerca de su gracia.